¿Qué tal, amigos del ajedrez? Estoy nuevamente con ustedes, soy el maestro internacional Marcelo Alejandro Panelo y entrenador FIDE. Y hoy quería comentar una partida que hable sobre el tema de la planificación. Cómo montar un plan en una partida de ajedrez, cómo pensar. Digamos el pensamiento ajedrecístico. Y para eso le traigo una partida del desaparecido campeón mundial Tigran Vartanović Petrosyan, que ustedes ya conocen. Nació en el año 1929, murió muy joven, a la edad de 50 y pico de años. Y Petrosyan tenía una cualidad muy importante, digamos. Usaba el tema de la planificación, siempre usaba el tema de la profilaxis, un tema muy desarrollado por el entrenador Mark Dvoretzky en muchos de sus libros, que es un tema muy importante, que consiste, digamos, en adivinar los planes del rival, lo que quiere hacer, y a la vez llevar nuestros planes a cabo. Es una profilaxis activa, no es fácil de hacer. Pero Petrosyan, junto con Karpov y otros grandes maestros, especialmente el campeón mundial actual, Carlsen, dominan a la perfección esta técnica, el de pensar lo que uno está haciendo, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque estas personas anulan tus planes y llevan sus planes a cabo y de repente parece que no podemos hacer nada. Bueno, para eso les voy a mostrar esta partida de Petrosyan del año 1954, un año después de haberse jugado Zurich 53, donde él participó. Y me imagino que tenía, digamos, bastante conocimiento de la apertura que se jugó, porque fue una defensa India-Rey. Fue en esos momentos cuando la defensa India-Rey sale, digamos, en escena, se da a conocer. Y bueno, a aquellos que les interesaría, digamos, conocer un poco la historia y estas ideas, yo recomendaría leer este libro, especialmente el de Bronstein o el de Naidorf, dos libros muy importantes que hablan de la historia de este torneo y, bueno, de esta apertura en sí. Aquí Petrosyan decide jugar la variante Sandwich, ¿sí? Es una apertura bastante sólida, donde el blanco se queda con un centro de peones fuerte. Lo único malo es que el caballo de G1 le cuesta, digamos, salir por su casilla habitual de F3. Pero bueno, en eso consiste F3, en fortalecer la casilla de 4. El negro decide enrocarse corto y decide llevar a cabo el plan de 5. Hoy en nuestros días, bueno, en estos tiempos, lo que se acostumbra a jugar con negras es más C5 o incluso caballo C6 y A6. Pero bueno, ustedes saben que esta jugada también es posible. Aquí Petrosyan decide cerrar el centro, por lo tanto, la lucha se transfiere hacia los flancos. El blanco tiene una ventaja bastante importante en el flanco dama, gracias a su peón de D5, y lo normal es que trate de buscar en la casilla C5 una ruptura para movilizar sus peones y llegar a la base de 6 de la cadena de peones. Y el negro hace lo mismo, pero en el flanco del rey. Dama de 2 y F5. Y enroque largo. Bueno, esta es una de las tablillas muy importantes, digamos, una posición clave que hay que conocer. El negro decide, por ejemplo, por medio de F4, empezar, digamos, un ataque en el flanco de rey con idea de G5, H5 y romper en G4. Y el blanco tratará de hacer lo mismo con B4 y en C5. Parece extraño, ¿no?, tirar los peones del lado donde uno está enrocado, pero como el centro está cerrado es normal, digamos, jugar este tipo de posiciones de esta manera. Hay que prepararlo, por supuesto, y entonces, digamos que en eso se basa la lucha aquí, ¿no? Aquí Petrosyan retira su alfil, por supuesto, al estar amenazado, y el negro decide jugar alfil F6. Milik, Borislav, decide con esta jugada llevar su alfil H4 y cambiar su pieza mala, que es el alfil de casillas negras, ya que todos sus peones están en el mismo color por donde corre el alfil, y es importante en las posiciones de bloqueo el hacer, digamos, este cambio, porque, digamos, en las posiciones de bloqueo lo que importa más es la posición y las piezas en sí. Entonces tenemos que hacer valor de esto más que el tiempo, porque el tiempo no importa tanto, porque el centro está cerrado y bueno, y la posición se hace lenta. Entonces cambiar la pieza buena por la mala es, digamos, una estrategia muy importante. Por supuesto que Petrosyan no lo permite y decide llevar su alfil a G1. Uno se dirá, dice, sí, pero esto me entorpece el desarrollo de la torre de H1. Pero por el momento es importante mantener esta pieza, ya que el alfil de H4 es una pieza mala y para las negras sería fantástico cambiar esta. B6 y rey B1.
La idea de rey B1, digamos, es llevar el caballo de E2 a C1, sacar el alfil de F1 a D3 y seguir completando el desarrollo. La jugada B6 del negro, digamos, no es muy aconsejable, aunque parece una idea fantástica si nos ponemos a ver, porque ahora la idea de las negras es jugar con A5, llevar un caballo a 6 e instalar un super caballo en C5, lo cual parece imposible, digamos, de quitar, al menos que cambiemos el alfil de G1. Y otra cosa, frena el avance del peón de B4. Y entonces, si esto es posible, el negro podría continuar con su plan original de jugar con G5, H5 y empezar a atacar en el flanco del rey. ¿Por qué podemos atacar en los flancos? Bueno, ya habíamos mencionado que el peón de D5 nos da prioridad al blanco de atacar en el flanco dama y el peón de F4 prioridad a las negras. Todo esto se puede ver, por ejemplo, en mi sistema, cuando hablaba Nisovi, digamos, que la mejor forma de romper un edificio es por la base. En el ajedrez pasa lo mismo a veces. Entonces las negras es normal que quieran llegar, digamos, a romper en G4 para provocar una debilidad en F3. Y las negras en D6, o las blancas en D6, con B4 y C5. Y por eso parece que el plan de las negras es fantástico, porque frena prácticamente el plan de las blancas por el momento. Entonces tendría que expandirse bastante y el rey de las blancas podría, digamos, sufrir algunas posibilidades de ataque, pero realmente no es tan fácil para las negras, porque donde mayor movilidad tienen las blancas es en el flanco de dama gracias al peón de D5, por lo tanto seguramente el blanco tendrá muchas piezas en ese sector. Petrosian juega caballo C1, el negro continúa con su plan y alfil de D3. Como podemos observar ahí con las flechas, el alfil de D3 es el alfil malo de las blancas, ya que todos sus peones están en blanco, por lo tanto esto le quita movilidad a ese alfil. Pero este alfil quiere mejorar por C2 y A4. Alfil de 7, el negro sigue con su desarrollo. Y torre F1. Uno se pregunta, ¿por qué juega torre F1? Aquí en las flechas y en el mismo tablero como está marcado, la idea es que el alfil malo no entre por F2, lo cual parece imposible. Ahora está tomado por 3 piezas, la dama, el alfil de la torre. Pero es importante, porque a medida que veamos cómo transcurre la partida, este tipo de jugada. Y además, por otro detalle. Imagínense que ahora las negras en la partida jugaron dama E7, ¿verdad? Pero imagínense que las negras decidan jugar dama E8. Ya, porque el blanco, digamos, quería cambiar su alfil malo de C2 por el alfil de D7. Bueno, pero en este caso, luego de alfil C2, aunque G3 es la jugada correcta, como dicen las máquinas, de manera táctica, por ahora no nos interesa la manera táctica de jugar, sino la manera estratégica, el de cambiar nuestras piezas buenas y el de hacer planes, por ejemplo. El blanco decide jugar alfil C2 con intención de cambiar a A4, lo cual es imposible porque la dama está en E8, pero ahora veremos por qué la torre se movió a F1, porque Petrosian ya había visto de antemano la jugada dama D1 e intentar cambiar el alfil en A4. Había una frase, si no me equivoco, Fischer decía, Petrosian tenía, digamos, la habilidad de anticiparse 20 jugadas antes en los planes del rival. Parece increíble, ¿no? Pero si nos podemos observar, parece que Petrosian sabía cuál era el plan concreto que iba a llevar las negras, y él estaba disponible incluso a usar la casilla de 1 para la dama si era necesario para cambiar el alfil. Por eso es lo maravilloso, el negro juega dama E7, volvamos a la partida, en lugar de dama E8, ¿sí? Entonces, luego de alfil C2, el negro instala su caballo en C5. Petrosian decide cambiar el alfil, pero lo hace por un caballo, lo cual en las posiciones cerradas un caballo es una pieza buena. Pero sus intenciones eran cambiar su alfil malo por el alfil bueno. Esta es una estrategia muy importante que siempre ustedes tienen que tener en cuenta, el de cambiar la pieza mala por la buena en las posiciones de bloqueo. Resulta que luego de alfil A4, prácticamente, en caso de que el negro evite, digamos, cambiar el alfil de D7 y llevarlo a C8, el blanco instalaría un super alfil en C6. Por lo tanto, prácticamente el negro está obligado a cambiar este alfil. Sí, parece la posición muy buena para las negras porque se ha abierto la columna B, pero realmente donde el blanco tiene ventajas es ahí, y especialmente en la casilla B5. ¿Sí? A3 controla, digamos, que la torre no se sitúe en B4. Y ahora el caballo, como podemos observar, el caballo de C1 va a E2 con intención de llevarlo a C3 y a B5.
Y el caballo negro lo máximo que puede evolucionar sería de D7 a B6, pero lo está esperando el caballo de A4 para cambiarse. A eso es lo que me refería. ¿Ven cómo planifica? Y todo podemos observar que aquí las negras tienen una pieza mala que es el alfil de H4. Es una pieza que no juega. Porque a medida que va avanzando el juego, como pueden observar, dama C2, caballo B6, al blanco le conviene cambiar las piezas buenas del rival por las buenas de él, porque al final de cuentas quedará un saldo de una pieza buena, que es el caballo, contra el alfil malo que no podrá evolucionar. ¿Ven? El alfil de H4 lo máximo que puede llegar es a D8. O sea que el caballo blanco, digamos, podría ir a B5. En el tablero ha quedado, digamos, luego de todos los cambios, un plan perfectamente bien calculado por Petrosian, el de quedarse con una pieza buena contra una pieza mala. Luego de dama D7 instala el caballo en B5. Bueno, uno dirá, podemos entregar la calidad, pero la calidad es material y el alfil seguirá siendo malo porque no se podrá activar. Voy a volver atrás un poquito. Fíjense cómo la torre de F1 controla que el alfil no entre. ¿Ven? Bueno, perdón, se cambiaron las piezas y decide llevar el caballo a B5, como le había mencionado. Yo creo que aquí el negro tendría que haber dejado el peón en A5 y no moverlo a 4. Porque realmente ahora Petrosian se da cuenta de este detalle y él decide maniobrar para crear un peón libre en la columna A, lo cual sería una debilidad importante para las negras, porque ese peón, si logra avanzar hasta la séptima fila, llegaría, digamos, a coronar, o sería un incordio demasiado grande para ellas. Pero fíjense cómo Petrosian lo hace de manera lento, digamos, desarrolla sus piezas constantemente, digamos, antes de hacer la ruptura, las lleva a situaciones importantes. Así la ruptura tiene un efecto, digamos, de que no nos hemos apresurado y que el negro, por ejemplo, tenga un contrajuego. Al tener las piezas bien dispuestas, el contrajuego del rival a veces es menor. Por eso es importante, digamos, la planificación, hacerla con precisión. Antes de romper, preparar las piezas, tenerlas preparadas. Fíjense en cómo el alfil de H4 no puede entrar por F2, porque ahora es la dama la que se encarga. Y ahora Petrosian, B4, B3 es lo mismo, porque el negro prácticamente está obligado a comer, ha logrado lo que quería, quedarse con un peón A libre. Este peón quiere avanzar. Fíjense cómo Petrosian decide llevarlo a cabo este plan, pero lo hace de manera lenta y bien planificada, porque él sabe que tiene una ventaja permanente y estable, donde el negro no puede cambiar nada. Ya que, como ya hemos mencionado muchas veces, y lo voy a seguir mencionando, el alfil de H4 es una pieza mala y no puede participar en la lucha. Digamos que está cortado ahí, de aquel lado, en el flanco de rey. Tampoco se podría activar con alfil de 8 y C6, porque se provocarían nuevas debilidades, en D6 y en la casilla de 5. Por el momento el negro, decide jugar torre A4, bloqueando el avance de este peón. Petrosian juega dama E2 con intención de volver con el caballo a C3 y echar la torre. Demasiado tarde por parte de las negras empezar este avance, por eso lo tendrían que haber hecho antes y no preocuparse en bloquear, digamos, el asalto de las blancas en el flanco dama, porque como hemos observado, el plan de las blancas sí triunfó. El negro lo único que hizo fue perder tiempo porque no pudo evitar, digamos, la ventaja del blanco en el flanco dama. Aquí, luego de echar la torre, Petrosian decide llevar su rey a un lugar seguro. Esto es normal porque si el blanco decide avanzar su peón y uno se apresura, al estar el rey, digamos, en la columna A, podría crear amenazas tácticas a favor de las negras, porque podría entregar material, la calidad, como habíamos mencionado, en este caso sí sería posible, entonces tendrían posibilidades de ataque. Por eso es bueno, digamos, si el plan no se puede evitar, hacerlo con la tranquilidad, como lo hace Petrosian. ¿Ven? Protege su peón A3 y ahora decide llevar el rey a un lugar seguro. El blanco se asegura la columna B. Normal porque las negras se han dispuesto solamente a evitar el avance del peón A. Digamos, esa amenaza es terrible porque no había forma. Y ahora quieren hacer, digamos, con torre B6 controlar la columna B. En caso de que el blanco coma en B6, el peón iría de C7 a B6 controlando el avance del peón A. Pero Petrosian nuevamente juega con su habitual tranquilidad y otra vez dice, ¿cómo puedo hacer para llevar, digamos, el peón o abrir la columna B? Simplemente llevando el peón hasta A5. Necesaria la jugada torre A1 porque en caso de A5
vendría torre por A5. Entonces el blanco juega torre A1 preparando A5. Luego de torre a B8, el avance no se puede evitar, y con esto, a medida que se van cambiando piezas, se nota, digamos, la diferencia del alfil de D8 con respecto al caballo. El peón llega hasta lo máximo que pueda, y ahora Petrosian vuelve con su caballo para entrar con la dama por la columna B. El negro busca un contrajuego demasiado tarde porque la partida podemos decir que ya está decidida. Al hacer D4 ya decidió abandonar. Espero que le haya gustado esta partida. Para mí es un modelo impresionante del tema de la planificación y pensar lo que quiere hacer nuestro rival. Indudablemente Petrosian se adelantó, digamos, al bloqueo de A5 y B6 por parte de las negras, a situar su caballo en C5. Sabía que los cambios le iban a favorecer, y lo más importante es cómo cambia su alfil de malo, ¿no?, por el alfil bueno en D7, y cómo deja una pieza fuera de juego, que es el alfil negro, de las negras que no pudieron participar en ningún momento. Y esto es una estrategia muy importante, digamos. En las posiciones de bloqueo les digo que recuerden que lo más importante no es el tiempo, sino las piezas en particular. Y cambiar nuestras piezas malas por las buenas es, digamos, un triunfo estratégico que nos puede favorecer en el futuro, como hemos visto en la partida de Petrosian. Espero que les haya gustado y nos veremos en otro vídeo.